Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en este curso que es el Evangelio de Lucas en su segunda parte. Damos muchas gracias a Dios por este estudio que estamos desarrollando, por la bendición de su palabra, por la bendición que representa el Evangelio de Lucas, uno de los cuatro evangelios, uno de los tres evangelios sinópticos, uno de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento, que pues tiene mucha riqueza de enseñanza, ¿no? En sus 24 capítulos hallamos, es el evangelio que más número de parábolas nos ofrece. Y bueno, si usted nos ha venido siguiendo en este curso, recordará que el capítulo anterior, la sesión anterior, precisamente hablamos acerca de la enseñanza de las parábolas y hoy no será la excepción. Hoy vamos a analizar una parábola en particular, por lo cual le pido que me acompañe en oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe en la sesión de hoy. Estamos llegando a la cuarta sesión, gracias a Dios, de este curso del Evangelio de Lucas en su segunda parte. Le pido por favor que me acompañe para que juntos podamos orar y que Dios prepare nuestros corazones. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Es una bendición, mi Señor, el poder acercarnos ante tu presencia, Padre, para poder conocer más de ti a través de tu palabra. Señor, te pedimos, Padre, que seas tú en nuestros corazones, preparándonos, dándonos la atención debida y correcta para poder atesorar la verdad de tu palabra. Ponemos esta sesión en tus manos, te damos gracias por todos los recursos tecnológicos, los recursos materiales, aún los recursos humanos, pero sobre todo te damos muchas gracias por tu persona y por tu palabra. Ayúdanos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues le decía yo que estamos prácticamente en lo que es la sesión número 4 de nuestro estudio del Evangelio de Lucas en su segunda parte, basándonos precisamente en el comentario bíblico de Alberto T. Platt, que es verdadero hombre, verdadero Dios, ¿no? En este caso es el tomo número 2, donde estamos entrando al capítulo número 4, en el cual el autor tomará una parábola, que es la parábola del mayordomo. Algunos le llaman el mayordomo infiel, otros le llaman el mayordomo sagaz, u otros le llaman el mayordomo astuto, ¿no? Y será una parábola cuya temática será enseñarnos el principio de la mayordomía, un principio que es básico, que es vital en el desarrollo de la vida cristiana. Es así pues que eh, Alberto T. Platt nos presenta en este cuarto capítulo un análisis detallado de esta parábola que tendrá cosas muy enriquecedoras para nuestra vida. Entonces, si bien le parece, pues entonces arrancamos aquí. Va a ver usted la bendición que representa tomar un pasaje de la Biblia y comenzarlo a desmenuzar. Y es lo que vamos a hacer con esta parábola. ¿No? Vamos a tomar el pasaje, la parábola, y vamos a empezar a desmenuzarla. Entonces, eh, como siempre, Arturo Collins nos ofrece un estudio abriendo con una cita que normalmente es una cita representativa de lo que vamos a tratar, donde Dios, perdón, donde la palabra establece: no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Desde ahí vamos a partir. Eso es algo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Mi hermano, mi hermana, tú y yo no podemos servir a Dios y al mismo tiempo ser siervos de las riquezas, ¿no? Jesucristo está en su camino a Jerusalén. Él ya sabe a qué va. Él ya sabe lo que le espera en la ciudad. Está pues prácticamente eh, caminando hacia Jerusalén. Su destino es para el cierre de su ministerio y para padecer. Sin embargo, no vemos a un Jesús atemorizado, no vemos a un Jesús lleno de pánico, pese a que sabía a lo que iba. Lo va a declarar en muchas ocasiones, ¿no? Es necesario que el Hijo del Hombre suba a Jerusalén y allí padezca, ¿no? Allí le juzgarán, le escarnecerán y le matarán.
Él sabía perfectamente a lo que iba. Sin embargo, también sabía que le faltaba impartir a sus discípulos lecciones importantes. Lo hemos venido diciendo, hay mucha audiencia y en la audiencia hay muchos tipos de personas. Hay religiosos que le rechazan, fariseos, escribas que le rechazan. Hay personas que simplemente lo siguen por la curiosidad, por el morbo de ver qué nuevo milagro hará, ¿no? Es decir, es este Jesús espectáculo. Yo voy a ver qué espectáculo ofrece Jesús hoy, ¿no? Pero hay personas que en realidad lo buscarán, ¿por qué? Porque hayan en sus palabras, pues estos pastos delicados, como dice el Salmo, ¿no? Hayan en sus palabras esta ministración de edificación, sobre todo de gente que reconoce que le necesita, como el caso de los publicanos, los pecadores, ¿no? Pero sobre todo los discípulos, están ahí los discípulos que pues obviamente quieren imitar a su maestro, ¿no? Jesús está consciente que faltan lecciones importantes para ellos. ¿Por qué? Porque ellos todavía carecían de elementos, pese a que ya han sido delegados en ciertas tareas, ¿no? Aún pues les faltan elementos importantes para poder continuar creciendo en su ministerio. Eh, Como puede ser, por ejemplo, que ellos en su ministerio tendrán encuentros pues muy importantes con líderes religiosos, ¿no? Y bueno, pues ahí los discípulos van a requerir esta, llamémoslo así, esta capacitación ministerial que aún les hace falta. De hecho, aún a Jesús también le faltarán encuentros decisivos con líderes y religiosos cuya incredulidad demostrarán, ¿no? Demostrarán a través de la confrontación, ¿no? Ellos confirmarán el rechazo y la incredulidad que tienen para con Jesús, ¿no? Y entonces Jesús va a ministrar, ¿no? Dentro de lo que todavía estos elementos de los cuales carecen los discípulos para seguir con el ministerio, pues uno de ellos será la administración de la mayordomía. Y entonces nuestro Señor Jesucristo va a ministrar acerca de la mayordomía a través de parábolas. Nos presenta esta parábola que arranca ahí en el capítulo 16, que le repito, algunos le llaman el mayordomo injusto, algunos le llaman el mayordomo sagaz o el mayordomo astuto, ¿no? ¿Qué es un mayordomo? Tenemos que entender que un mayordomo es una persona que es parte de la servidumbre, o sea, es un siervo, pero es un siervo que goza de una posición jerárquica especial, ¿no? Lo que hoy nosotros conoceríamos como un gerente, ¿no? Esta persona que no es el dueño, pero que en sus manos tiene a cargo todo el negocio, ¿no? Toda la administración, que muchas veces estará en sus manos la decisión de la inversión, la decisión de compra, venta, etcétera, ¿no? Y cuyo objetivo es generar producción hacia su amo, ¿no? Es así que, le repito, no es el amo, pero tampoco es cualquier esclavo, ¿no? Este es un siervo importante. De hecho, normalmente el mayordomo era seleccionado dentro de los esclavos que un amo tenía, ¿no? Seleccionaba a su esclavo, pues normalmente el de mayor confianza, el que mayor fidelidad había mostrado, ¿no? Y entonces era seleccionado para ser mayordomo. De ahí que Pablo describe la responsabilidad de los mayordomos. Lo veremos cuando le escribe a Timoteo, le dice, se requiere que cada uno de los administradores, oikonomos es el término en griego, mayordomos, se requiere que cada uno de estos administradores o cada uno de estos mayordomos sea hallado fiel. Jesús compartió la parábola, esta parábola que vamos a analizar hoy, la va a compartir, recuerda, una audiencia que es múltiple, ¿no? Donde hay quienes le rechazan, hay quienes le aceptan, hay quienes le buscan, hay quienes simplemente están ahí por morbo. Pero esta parábola, a diferencia de otras, como las que vimos en la sesión pasada, las parábolas de la gracia,
Esta en particular irá dirigida a los discípulos, porque les repito, hay elementos de los cuales todavía carecen y uno de ellos es aprender acerca de la mayordomía. Las parábolas de la gracia, usted lo recuerda, vimos lo que fue la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Estas parábolas tratan de o buscan ilustrar, ¿no? La actitud de Dios, ¿no? Esta entrega de Dios en buscar aquello que se ha perdido, ¿no? Es la búsqueda del perdido. Pero cuando entramos a la parábola del mayordomo injusto, entonces la temática cambia. Esta parábola trata más bien de cómo deben vivir aquellos que ya han sido hallados. Ya no estamos hablando de la parte de Dios en la cual Él está capaz, es capaz de mover cielo, mar y tierra para encontrar al perdido, ¿no? Así como aquel hombre que dejó a sus 99 ovejas, o aquella mujer que escombró toda la casa, ¿no? O aquel padre que él no sale a buscar al hijo, el hijo es el que regresa y no le muestra rechazo. Esto ministra más de parte de Dios hacia el perdido, ¿no? Aquí es todo lo contrario, aquí es, ok, yo ya fui hallado, ¿cómo debo de vivir para Dios? ¿No? ¿Cómo puedo vivir para ese Dios que me abrió los brazos? ¿Cómo puedo vivir para ese Dios que dejó 99 ovejas para buscarme, ¿no? Que valdría la pena aclarar, no es el tema de hoy, pero valdría la pena aclarar porque no lo mencioné en la sesión pasada. Y hay que tener mucho cuidado porque de repente le damos sentido a las parábolas que no tienen ese propósito, ¿no? Le comentaba yo en sesiones anteriores que una precaución que hay que tener con las parábolas es no tratar de encontrar significado en todos los elementos de la parábola. Y entonces, pues vamos a ver qué significan las 99 ovejas y vamos a significar, a tratar de entender qué significan los amigos con los que se gozó al encontrar la oveja perdida, etcétera, ¿no? Pero también es importante no establecer otras enseñanzas que la parábola no ofrece. Y sucede mucho con la parábola de la oveja perdida, donde muchos piensan que la enseñanza es que es obligación de los pastores, de los líderes, de la iglesia misma, buscar a las personas, sobre todo estas personas que participan poco en la iglesia, ¿no? Que casi no asisten a la iglesia, y entonces es obligación de la iglesia el buscarles. Ojo con mucho, hay que tener mucho cuidado, ojo, perdón, y hay que tener mucho cuidado con esta idea, ¿no? Porque lo tengo que decir de esta manera, la iglesia no es una cuna de chiqueones. La iglesia no es una especie como de guardería en la cual pues se le tiene que dar chupón a los congregantes, ¿no? En verdad trato de no ser agresivo en mis palabras, pero es que muchas veces confundimos ahí el papel de la iglesia. Y como la parábola dice que el pastor dejó a las 99 por buscar a la perdida, yo no he podido ir a la iglesia, pues el pastor está obligado a preguntar por mí, ¿no? O el líder, o toda la iglesia, ¿no? Y es curioso, esta queja normalmente viene de personas que participan poco en la iglesia y que caminan en esta actitud de yo le hago favor a la iglesia de ir y que cuenten con mi presencia, ¿no? Y cuando no me es posible asistir, entonces la iglesia está obligada a buscarme. Bueno, no ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es adorar a Dios, es alabar a Dios, es proclamar el nombre de Cristo, etcétera, ¿no? Eh, Sin embargo, tampoco hay que caer en el otro extremo y volvernos un cuerpo frío, ¿no? Donde al ojo no le interesa lo que le pasa al pie. O sea, no hay que perdernos en los extremos, ¿no? Pero no es propósito de la iglesia el buscar a aquellos que por alguna situación se han ausentado, ¿no? Tenemos que entender que si en verdad yo quiero la atención de un grupo, y ojo con lo que voy a decir, no porque lo diga yo, ¿no? Sino porque es un principio. Si yo quiero la atención de un grupo,
es porque yo tengo que formar parte de ese grupo. Me he encontrado con muchas personas que de repente dicen, yo no participo en muchas cosas en la iglesia porque a mí no me gustan los problemas. Entonces yo nada más vengo, me siento, escucho el servicio, me paro y me voy, ¿no? A mí no me pidan, pertenecer al grupo de los jóvenes o pertenecer al grupo de maestros de niños o no me pidan pertenecer al grupo de alabanza. No, no me gusta estar en reuniones de oración o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan los problemas y la gente es muy problemática y a mí me gusta navegar con bandera de paz. Y entonces son personas que viven aisladas, me explico, que viven apartadas. Y entonces son personas que no forman parte de un cuerpo realmente, ¿no? Entonces, cuando viene una adversidad de estas personas, son personas que esperan que toda la iglesia les esté llamando por teléfono, que el pastor asista a la casa y cosas por el estilo, ¿no? Mi hermano, mi hermana, eso difícilmente va a pasar si usted no forma parte de un cuerpo, si usted no es un participante activo. Mi papá lo decía de esta manera, ¿no? Espero no cambiarlo como el Chapulín Colorado. Mi papá lo decía de esta manera. No hay perro, ¿cómo decía? No hay perro que no sea extrañado en casa, ¿no? Es decir, hasta el perro se hace presente en un hogar y por eso se le extraña. No recuerdo si así lo decía. Discúlpeme usted, ya la memoria me juega mucho eco. Pero yo no puedo pretender causar preocupación en los pastores y en mis hermanos de la iglesia si yo no interactúo y afecto sus vidas. Si mi participación es poca o nula, es muy lógico que el día que yo falte, hermano, hermana, pues nadie se acuerde de mí. Pero si yo tengo una vida activa en la iglesia, soy un participante activo, me involucro. Y me involucro no solamente de manera ministerial o laboral, sino también de manera afectiva. Claro que yo empiezo a faltar a la iglesia y claro que muchos comenzarán a pensar, oye, no vino Alejandro, porque se nota la ausencia. Entonces es absurdo de repente pretender sembrar en otros un anhelo que me extrañen si yo no siembro una relación para lograr que se me extrañe, ¿no? Y entonces muchas veces toman como pretexto la parábola de la oveja perdida, ¿no? Ahora, el mensaje de la oveja perdida está hablando de aquellos que se han extraviado del evangelio. No está hablando de ausentistas de una iglesia. Está hablando de aquellos que se han apartado de Dios, de aquellos que por alguna situación X le han dado la espalda a Dios. Y ahí Dios es el que le busca a esa persona, ¿no? A través de, no sé, otros cristianos de otra iglesia, no lo sé. Ahí ya sería meterme en cómo trabaja Dios. Pero la parábola nunca habla de aquellos que por alguna situación se ausentan de la iglesia, ¿no? Y entonces los líderes están obligados y toda la iglesia está obligada a buscarle. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque si nosotros empezamos a predicar eso, estamos predicando una iglesia con un propósito que no es el de Dios, ¿no? Te repito, eso no quiere decir que de repente no seamos, no tengamos este detalle de levantar el teléfono y de repente contactar a personas que han faltado, etcétera, ¿no? O sea, tampoco tenemos que ser esta iglesia fría, ¿no? Donde lo importante es ir y prender las lámparas y prender el micrófono y tener todo listo para que suceda lo que tiene que suceder el domingo, llegue quien llegue. O sea, tampoco hay que pegarle al otro extremo, ¿no? Pero bueno, creo que era importante hacer este paréntesis. Pero regresemos a nuestra parábola, donde Jesús presenta a un amo y su mayordomo, ¿no? Donde el amo se entera que el mayordomo le ha estado robando
¿no? Y entonces le dice el amo al mayordomo, ya no serás más mi siervo, ¿no? Me he enterado de esto, ya no serás más mi siervo. Y entonces el siervo, el mayordomo, comenzará a buscar a los deudores del amo y va a tratar de asegurar su futuro. ¿Cómo? Moviendo las finanzas, las deudas de estas personas, de estos deudores para con el amo, ¿no? Manipulando, haciendo fraude, ¿no? Entonces, yo le invito a que con calma lea la parábola, pero es importante aquí establecer que Jesús no está reconociendo al mayordomo como un modelo de bondad, de moralidad, etcétera. No. O sea, este mayordomo, que la Biblia lo llama astuto o sagaz, no está siendo puesto como un ejemplo para que tú y yo hagamos lo mismo. Lo que está sucediendo en la parábola, ¿no?, es que el amo va a reconocer su astucia. Pero recordemos que lo primero que reconoce el amo es su falta. ¿Qué es esto que oigo de ti? ¿Qué gastas de mis bienes? O sea, es un ladrón. Y entonces, este ladrón, de hecho, la nueva traducción viviente le llama pillo. Este pillo, este pícaro, dice, bueno, pues, ¿qué va a hacer de mí? Ya me dijo que no voy a ser el siervo pues trabajar, no sé, y mendigar me da vergüenza, pues voy a tratar de congraciarme con los deudores de mi amo para que quizá ellos después me den trabajo. Y entonces el amo se entera de esto y reconoce su astucia. Pero ni Jesús, al contar esta historia, trata de establecer este personaje como algo bueno que todos tengamos que hacer, ¿no? Esta cultura de la tranza y el agandalle que le decimos aquí en México, ¿no? La historia no da muchos detalles, por ejemplo, no tenemos los nombres de los personajes, sino simplemente las descripciones. Hay un mayordomo, hay un amo, están los acusadores porque alguien le dice al amo que este hombre está derrochando dinero y están los deudores. Y de hecho, si analizamos las parábolas, tanto la del hijo pródigo como la del mayordomo infiel, ambos son derrochadores. Ambos toman riqueza y la malgastan. Nada más que la diferencia está en que el hijo pródigo gastó aquello que creyó suyo, que en realidad no era suyo, porque todavía le pertenecía al padre. Él le exige al padre, dame lo que me toca, ¿no? Pero en realidad una herencia toma posesión a partir de que muere el testador, ¿no? Pero bueno, lo malgastó, lo despilfarró, lo derrochó, ¿no? El mayordomo, ese derrochó lo que no era suyo y sabía perfectamente que no era suyo. Por lo tanto, este personaje no puede ser un ejemplo a seguir. El amo cree el informe, le llega la noticia de que está derrochando el dinero y entonces le pide cuentas. Oye, ¿qué es esto que oigo de ti? Y es una pregunta retórica, ¿eh? Sabía que no había respuesta. El amo no esperaba una respuesta. La respuesta era clara. ¿Qué es esto que oigo de ti? Y ojo, porque aquí encontramos uno de los primeros principios de mayordomía. Rendir cuentas es parte de la mayordomía. Y tú y yo somos mayordomos de Dios. Y tú y yo, tarde o temprano, estaremos frente a Dios para rendir cuentas de nuestra mayordomía. He ahí la importancia de llevar a cabo bien nuestra mayordomía. El amo se entera que está siendo robado y aunque hace la pregunta, ¿qué es esto que oigo de ti?, ¿no?, en realidad ya tenía determinada su decisión, ya no serás mi siervo. Y entonces le repito, este mayordomo analiza la situación, dice, bueno, no sé trabajar, cavar no puedo, ya soy alguien grande o qué sé yo, ¿no? Y mendigar me da vergüenza. Pero ojo, porque nunca se arrepiente. ¿Qué es lo que hace este mayordomo sagaz o este mayordomo astuto? Bueno, pues voy a hacer lo que sé hacer, que es robar, que es estafar, y entonces reajusta las deudas
El pasaje nos ofrece las cifras donde nos da dos ejemplos de deudores, uno que debe 100 barriles de aceite y otro que debe 100 medidas de trigo, ¿no? Y al que debe 100 barriles de aceite le dice, mira, voy a registrar aquí que solamente debe 50, yo lo firmo, yo lo sello, ¿no? Con el sello que tengo de parte de mi amo. Y lo mismo hace con el deudor de las 100 medidas de trigo, mira, pon que nada más debes 80. Y aún así el amo lo descubre cómo está haciendo su plan de jubilación tranza y deshonesto, ¿no? Pero no lo aprueba. No aprueba esta astucia de ya su ex mayordomo, porque ya había determinado que no fuera su mayordomo. Entonces, Jesús utiliza esta parábola para demostrar que un hombre que tiene su ideología del mundo, que sus principios y su forma de pensar están de acuerdo al mundo, muchas veces suele ser más cuidadoso en el trato con los otros que los propios hijos de Dios. Jesús no está alabando la astucia o la tranza, más bien dicho, del siervo, ¿no? Porque al final de cuentas está robando. Simplemente dejó de robar directamente del arca de su amo y ahora le robó a través de la modificación de deuda. Pero lo que Jesús está haciendo con esta historia es que está confrontando la falta de astucia que muchas veces carecemos los hijos de Dios en el trato con los demás. Es así entonces que llegamos al verso 9, donde Jesús empieza a ministrar sobre esta parábola, empieza a dar la enseñanza y digamos que lo hace en tres etapas. La primera etapa dice, ganad amigos por medio de riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en moradas eternas. Y aquí lo que Jesús está enseñando es la relación que debe de haber entre el creyente y los bienes materiales, los bienes del mundo, ¿no? Y ojo, no quiere decir que esté mal tener bienes del mundo, bienes materiales. No, Jesús nos está enseñando cómo en nuestra mayordomía, relacionarnos con los bienes materiales. Jesús no se opone a los bienes. De hecho, cuando dice, ganad amigos por medio de riquezas injustas se refiere a aquellas riquezas que proceden de lo terrenal y que por lo tanto son temporales, a diferencia de las riquezas celestiales o las riquezas divinas que permanecen para siempre. De ahí que Mateo, por ejemplo, nos habla de no atesorar, no hacer tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, es decir, donde tarde o temprano se acaban, son temporales, sino hacer tesoros en el cielo, ¿no? Pero Jesús no se opone a que de repente tú tengas un ahorro o un negocio o cosa por el estilo, ¿no? No es esa la enseñanza, ¿no? Jesús no se opone a que tú tengas un patrimonio. La segunda enseñanza es que el creyente debe administrar correctamente sus bienes y no hacerlo a través del robo, de la tranza, ¿no? Tenemos que ver el carácter espiritual que hay detrás de los bienes terrenales. Los bienes materiales son bienes terrenales, tu auto, tu casa, tu salario. Pero tú y yo tenemos que aprender a ver la verdad espiritual que hay detrás de tu coche, tu casa, tu salario, etcétera, ¿no? Y es ahí donde tenemos que entender que nuestras posesiones en realidad no son posesiones, son préstamos de los cuales tú y yo daremos cuentas. Ese es el principio de la mayordomía. Mi casa en realidad no es mi casa. Pero hermano, yo la pagué con mi sueldo. Es que tu sueldo tampoco es tu sueldo. Todo procede de Dios, por lo tanto, todo es un préstamo de Dios para que en los últimos tiempos tú y yo estemos delante de Dios y demos un informe. ¿Qué hiciste con la casa que te di? Señor, yo le invertí, cambié tubería, le di mantenimiento. Ah, genial, pero eso es lo material, ¿no?
Señor, yo ofrecí mi casa para la visita de hermanos cuando venían predicadores de otro lado, o muchas veces abrí las puertas de mi casa para que se llevara a cabo una reunión de oración, para que se llevara a cabo una junta de ministerio, etcétera, y ser de bendición para los hermanos de la iglesia, ¿no? A veces se presenta la oportunidad de que de repente vive cerca de un hospital y algún familiar, algún amigo, algún conocido va a tener una consulta o unos estudios de laboratorio y vive muy lejos y muchas veces tú ofreces tu casa, oye, pues vente a quedar aquí, aquí te bañas temprano y llegas al hospital que tengo atrás o qué sé yo, ¿no? Y entonces, pues hacemos que estas posesiones, que estos bienes, sean de bendición y sean de un impacto celestial, de un impacto divino y no se quede en lo terrenal. La tercera enseñanza es que esta inversión espiritual tiene reconocimiento por Dios en el cielo. Lo que nosotros hacemos aquí tendrá un reconocimiento de Dios en el cielo. Y esto es real, de ahí que es real el que tú y yo demos cuenta de nuestra mayordomía. Y el creyente, también la enseñanza es que el creyente gozará en moradas eternas, ¿no? Ganen amigos por medio de las riquezas temporales, para que cuando lleguen a faltar las riquezas temporales, que créeme que llegan a faltar, les reciban en las moradas eternas. Es decir, no olvides que los bienes materiales son temporales, terminan o porque tienen fecha de caducidad, o simplemente porque tú tienes fecha de caducidad y te vas a morir y no te vas a llevar ni la casa, ni el coche, ni las joyas o lo que tú quieras, ¿no? Pero sábete que después de la muerte te espera un lugar eterno y ahí es donde tiene que estar concentrada nuestra mayordomía. Viene una segunda etapa donde después de explicar la relación del creyente con los bienes materiales, que ya vimos que Jesús no está en contra de los bienes materiales, sino que hay que saber administrarlos para cuando entreguemos cuentas en estas moradas eternas, entonces Jesús va más a fondo y dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y entonces empieza una lección de fidelidad. Y la fidelidad prácticamente se refleja en dos dimensiones, en lo poco o en lo mucho. ¿A qué se refiere esto de ser fiel en lo poco? Ser fiel en los bienes terrenales, en aquellos que son temporales, ¿no? Y ser fiel en lo mucho se refiere ya a aquellas responsabilidades espirituales que tendrán un impacto eterno. Entonces, el que es fiel con aquellas cosas que son temporales, no tendrá problema para ser fiel en aquellas responsabilidades que tienen un impacto eterno. El error es que muchas veces nosotros anhelamos las responsabilidades espirituales cuando tenemos problemas de fidelidad en los bienes temporales. Yo quisiera ser líder de misiones y viajar y evangelizar, etcétera, cuando tienes problemas en el uso de tus recursos temporales. Si no eres fiel en eso poco, no serás fiel en eso mucho. Y pasa lo mismo con la injusticia. La injusticia también se demuestra en las dos decisiones. Eres injusto en el uso de bienes terrenales, serás injusto en las responsabilidades espirituales. Entonces, tú y yo no tenemos que demostrar la fidelidad en grandes puestos o en grandes administraciones. Yo quiero servir, pero a mí pónganme de líder, ¿no? Yo tengo mucho fuego por el Señor y quiero servir al Señor, pero a mí dame el liderato, ¿no? O dame el pastoreo, o cosa por el estilo, ¿no? No, no necesitas de estos puestos. Es que para que veas mi efectividad ministerial, a mí ponme a predicar, ¿no? A mí súbeme al púlpito y ponme a predicar, o súbeme al púlpito y ponme a dirigir la alabanza, ¿no?
No, basta con ver aquellos pequeños detalles que como pueden ser, no lo sé, el acomedirte a ayudar a alguien en una mesa, en una reunión ministerial. Basta con esos pequeños detalles para ver demostrada tu fidelidad y tu don de servicio. No, no, no tenemos que buscar los grandes puestos, etcétera. Y viene la tercera etapa. A ver, Jesús ya ministró acerca de la relación del creyente con los bienes materiales, ¿no? Cómo los debe de administrar. Jesús ya ministró acerca de la fidelidad y el principio de la fidelidad en lo mucho y en lo poco. Y entonces viene una tercera etapa, ¿no? Ya no hablemos tanto de la fidelidad de las cosas, muchas o pocas. Ahora vamos a hablar de la fidelidad a los amos, a los líderes, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque ningún siervo puede servir a dos señores. Entonces, todo aquel que tiene como meta acumular riquezas y disfrutar de los placeres del dinero, me acuerdo de otra parábola que se llama el rico insensato, aquel que dice, tengo mucho, ya sé qué voy a hacer, voy a destruir estos graneros, voy a construir otros más grandes para acumular todavía más. Ahí está la acumulación de riquezas. Y dice, y entonces me acostaré y disfrutaré de las ganancias de todo lo que tengo, el disfrutar de los placeres, ¿no? Quien hace eso terminará siendo esclavo del materialismo. Y mi hermano, mi hermana, no importa lo que se haga, ¿no? El materialista nunca va a poder atender lo espiritual. Y tristemente vemos a muchas personas que están tan enfocadas en hacer crecer el negocio, hacer crecer la inversión y acumular más cosas, etcétera, que difícilmente va a poder voltear a atender las cosas espirituales, difícilmente va a tener la preocupación por llevar la palabra a grupos marginados, difícilmente va a tener la disponibilidad de visitar enfermos, etcétera. ¿Por qué? Porque su corazón está cautivo ante la acumulación de riquezas, ante el materialismo. El propósito de Jesús en esta parábola es que nosotros reflexionemos acerca de nuestro sistema de valores y prioridades. Y entonces, pues nos invita a reflexionar no solamente acerca de cómo estamos manejando nuestros bienes materiales, sino cuál es el grado de estimación que tenemos acerca de ellos. Si no es que quizá nos rebasen aún por encima del grado de estimación que tenemos por nuestros seres queridos o por el mismo Dios. Entonces, aunque los bienes de este mundo son materiales, son temporales, no son malos, eso es importante, ¿no? Aquí el problema es nuestro corazón, cómo los estima y cómo los valora nuestro corazón. Esa es la enseñanza central de la parábola, ¿no? Entonces, bueno, pues para terminar, tenemos que hacer aquí algunas preguntas para reflexionar, ¿no? Como hijo de Dios, ¿cómo evalúa su trato para con los demás? Usted y yo somos hijos de luz, conocemos la verdad de la palabra. ¿Cómo es nuestro trato con los demás? ¿Lo hacemos con sagacidad y astucia? Eh, Dice la palabra ahí que el reconocimiento del mayordomo, perdón, del amo para con el mayordomo, lo reconoce por la astucia y dice, porque muchas veces los hijos de este mundo son más astutos en su trato que los hijos de luz. Evaluemos cómo tratamos nosotros al mundo, ¿no? O cómo tratamos a las personas. Porque muchas veces, por pensarnos conocedores de la palabra, tendemos más a rechazar a la gente por su pecado. Y sin darnos cuenta, mi hermano, mi hermana, comenzamos a caer en un fariseísmo camuflajeado de cristianismo. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque dañamos a nuestra iglesia, porque dañamos el testimonio de nuestro Dios. Inclusive en el fondo nos dañamos a nosotros mismos. ¿Usted rinde cuentas a alguien en su ministerio?
Ojo con la pregunta, porque muchos contestan inmediatamente, sí, 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 yo cuando participo en el ministerio, sí, yo le informo al pastor o al líder. A ver, rendir cuentas va más allá de presentar un informe. Rendir cuentas es confiar en la autoridad que tiene usted en su área ministerial, aceptar esa autoridad. Y muchas veces es pedir permisos o autorizaciones. De repente hay mucha gente que sí, él es el líder de este grupo, pero ¿por qué le tengo que pedir permiso? Sí es obvio lo que yo voy a hacer, ¿no? Él es el líder de este grupo, pero ¿por qué le tengo que informar si yo sé tomar buenas decisiones, ¿no? Y sin darnos cuenta, en realidad, en el fondo, no estamos reconociendo su autoridad y no estamos rindiendo cuentas. Y qué importante es que tengamos una persona a la cual rendir cuentas, no solamente en lo operativo de un ministerio, sino también en nuestro corazón. Los pastores son personas casadas, con hijos, que también llegan a tener conflictos con sus parejas o con los mismos hijos, que también llegan a tener preocupaciones económicas o de salud, y que muchas veces es necesario rendirle cuentas a alguien pues para apoyarse, para desahogarse, etcétera. Hablo por pastores, hablo por líderes, etcétera. La importancia de rendir cuentas, ¿no? ¿Cómo evalúa su relación con los bienes materiales que posee? ¿Cómo está esa escala de valores, de prioridades en su corazón? ¿Y reconoce usted en su vida a algún amo que esté luchando contra el señorío de Cristo en su corazón? Que usted pueda decir, híjole, en esta área creo que estoy tratando de servir a dos amos y obviamente con uno estoy quedando mal. Esto, mi hermano, mi hermana, nos llega a pasar a todos. Si hacemos un análisis en nuestra vida, nos vamos a encontrar con un área en la cual decimos que seguimos a Dios, pero en realidad estamos sirviendo a otro amo. Puede ser la riqueza, puede ser la idolatría hacia algo o hacia alguien, no lo sé. Pero aquí el punto importante es, si lo reconoce, ¿qué piensa hacer al respecto? Mi hermano, mi hermana, yo en verdad le agradezco mucho que me haya acompañado en esta sesión, la cuarta sesión del Evangelio de Lucas en su segunda parte. Le pido que esté usted leyendo el Evangelio, sobre todo que se dé la oportunidad de leer a mayor detalle esta parábola del mayordomo infiel, el mayordomo sagaz, ¿no? Si puede, hágalo también en otras traducciones, en otras versiones para que usted pueda también tener un contexto más enriquecido. No me resta más que hacer una oración y dar por concluida esta, la sesión número 4, esperando en Dios primeramente podernos ver para la sesión número 5. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, cuántas gracias te damos por la bendición de estudiar tu palabra, de poder meditar en ella. Mi Señor, y queremos pedirte que nos dé sabiduría, Padre, para poder administrar los bienes materiales, poder administrar aquello en lo cual tú nos has dado mayordomía. Señor, que en nuestro corazón la prioridad seas tú, Padre, y que los bienes materiales, Señor, no sean algo que esté por encima de ti, mi Dios. Padre, porque tarde o temprano daremos cuentas de todo esto delante de ti, mi Señora. Padre, ayúdanos a ser fieles en lo poco, Padre, y en lo mucho. Señor, y ayúdanos a ser de bendición con esta fidelidad, con esta mayordomía. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, le agradezco mucho. Que Dios le bendiga.